Retomamos las actividades de este encuentro Argentina frente al debate de Naciones Unidas sobre el problema de las drogas. La siguiente ponencia estará a cargo de Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Su ponencia se basará en el documento multipartidario Lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico. Acompaña a Monseñor el diputado nacional Alejandro Grandinetti, diputado nacional por el Partido Federal Unidos por una Nueva Argentina por la provincia de Santa Fe. Al diputado Grandinetti le cedemos la palabra. Señor diputado. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por venir. En general, tenemos una manera de pensar deductiva, de lo general a lo particular. Pero a veces es bueno cambiar la forma de pensar y hacerlo en forma inductiva, de lo particular a lo general, del individuo hacia la problemática en general. Participamos, como bien decía Margarita Stolbizer, en la UNGAS, y ahí uno encuentra que la visión global se define entre dos posturas básicas, la de una cuestión sanitaria para los países centrales, con el fenómeno de la droga, y una cuestión criminal para los países en vía de desarrollo, y podemos agregar un subgrupo de aquellos que la producción de estupefacientes significa también un problema económico, social. Pero de todas maneras me da un gran orgullo estar con Monseñor Lozano y que nos permita dedicarnos 15 minutos a algo que es muy importante. Yo provengo de la ciudad de Rosario, Monseñor. La ministra recién hablaba de lo que está ocurriendo con el tema de la droga y de tasas de criminalidad. Rosario hoy tiene 23,7% por mil, de asesinatos cada 100.000 habitantes. Un núcleo, una mancha urbana de 1 millón de habitantes, son 237 asesinatos en el término de un año. Para que ustedes tengan una idea, México tiene una tasa del 22,4% de promedio de asesinatos cada 100.000 habitantes. El abordaje de la problemática, yo estoy en la política precisamente por la preocupación de lo que está ocurriendo con mi ciudad, con mi pago. Pinta tu pago y podás explicar algo general, decía la literatura. Lo que está ocurriendo en la ciudad de Rosario, lo que está ocurriendo en la República Argentina, amerita de diversos abordajes o formas de verlo. Pero brevemente, y no para robarle tiempo a Monseñor, lo que sí creo que es válido, más allá de la parte criminal, del crimen organizado, que es un tema fundamental, que por cierto nosotros aquí, con el Senado y en la Cámara de Diputados, tenemos que generar las leyes, que son las herramientas para combatirlo, el crimen organizado. Es un problema sanitario de aquellos que tienen un problema de drogadicción, pero principalmente, y por eso creo que es importante también la visita de Monseñor, tiene que ver con el hombre, tiene que ver con la libertad del hombre, tiene que ver con la voluntad que queda suprimida, por lo menos así lo entendemos en los valores que nos formaron, con respecto a los individuos. La soledad del hombre que lleva efectivamente a tener en la drogadependencia esa suerte de ancla de plomo para intentar evadirse, pero que también tiene que ver con la pobreza y con la exclusión. O sea, la drogadicción en países en vía de desarrollo, la drogadicción con problemas sociales graves de pobreza y de exclusión, significa en algunos aspectos criminalidad, pero también tenemos que entender una problemática un poco más vasta. Monseñor, muchas gracias por venir y es un verdadero honor estar con usted aquí al lado. Muchas gracias, buenos días y bueno, gracias por la invitación. El 19 de diciembre del año 2013, un grupo importante de referentes políticos, los presidentes o responsables de las fuerzas políticas nacionales con representación parlamentaria, firmaron en la Conferencia Episcopal Argentina, en la sede de la Conferencia Episcopal, un documento que se llamó Lineamientos Básicos para la lucha contra el narcotráfico, de quienes, recuerdo, participaron de ese evento. Fueron
Pablo Hapkin, Víctor de Genaro, Sanz, Margarita Stolbizer, Hermes Wiener, Mauricio Macri, Sergio Massa, Pino Solanas, Tumini, entre otros, ¿no? Y fue realmente un documento muy importante, consensuado, en un diálogo democrático. Se hizo un primer borrador con 2 o 3 colaboradores de alguna de estas fuerzas políticas. Este borrador circuló por los distintos partidos políticos que le hicieron correcciones, agregados, y finalmente se logró un documento de consenso de 2 páginas donde se abordaba esta problemática y se establecían algunos compromisos en orden a la elaboración de políticas públicas. La participación nuestra desde la pastoral social fue solamente de facilitar el diálogo y de organizar los encuentros, las reuniones. Quiero decir con esto que nosotros no metimos mano al documento, sino que recogimos las opiniones, las preocupaciones y facilitamos este encuentro. De este documento yo voy a tomar 3 elementos que me parece que son importantes y que tienen vinculación con esta jornada, que realmente agradezco no solo la invitación, sino también la realización de este encuentro. Los 3 aspectos que quería destacar de aquel documento tienen que ver, uno con el narcotráfico, otro con la persona que se droga y el tercero, el tipo de asistencia que es esperable del Estado. 3 elementos que son simultáneos en cuanto a su necesidad, pero que en orden a la reflexión los compartimos de modo diverso. Algunas consideraciones respecto al narcotráfico. Las redes del crimen organizado, decía el Papa Francisco, manejan dinero manchado con sangre. Esta es expresión literal de él, ¿no? Y yo me preguntaba ante esta expresión de Francisco, ¿sangre de quiénes? Y es la sangre de los pobres, la sangre de los que mueren de sobredosis, la sangre de los niños que mueren en un enfrentamiento cruzado entre bandas delictivas, la sangre de los que matan y mueren en ocasión de robo para consumir, la sangre de los que son ajusticiados por denunciar o por resistir, y de tantos varones y mujeres que nunca serán noticia y que forman parte de estos números que nos espantan, que en los expositores anteriores se han ocupado de detallarnos. Una de las dimensiones que nos llevan al borde del espanto son todos los delitos que están asociados con el narcotráfico en una cadena muy enredada que involucra a delincuentes que viven en barrios lujosos, funcionarios, agentes del Estado, de la justicia, el mundo de las finanzas y finalmente los más vulnerables. Muchos de ellos, los más pobres, son también usados sin escrúpulos para la venta callejera, introduciéndolos en el mundo del delito. Para un combate eficaz de este flagelo es indispensable entonces el saneamiento de las instituciones vinculadas a la lucha contra el narcotráfico. Algo que no tenemos que dejar de lado, que también se ha mencionado hace un rato en esta mesa, es que las bandas del crimen organizado no solo se dedican a la venta de drogas, sino también a la trata de personas, la venta de armas y una serie de delitos que son también parte de, a veces, la misma organización criminal y que también han ido afianzando sus vínculos transnacionales. Si tenemos esto en cuenta, y sé que lo que digo no cae simpático o que no todos pueden estar de acuerdo,
Es cierto que ha habido un fracaso en la lucha contra el narcotráfico, pero también la ha habido en el tráfico de armas, y no por eso lo vamos a legalizar, y también lo ha habido en la trata de personas, y no por eso tenemos que convalidar un fracaso con un marco legal. Lo que está bien es lo que tenemos que procurar realizar, aun cuando nos cueste sangre, sudor y lágrimas, porque esa es la tarea que tenemos que realizar. Varios estudios se inclinan a ver en el narcotráfico una profundización del sistema capitalista más salvaje. El afán de lucro no se pregunta por el bien de los otros y transita cualquier camino para obtener mayor ganancia de dinero. El crimen organizado demuestra que no le interesa la legalidad de sus acciones y cuestiona al mismo Estado de Derecho instalando su propia ley, cuando no también su propia justicia por medio de los ajusticiamientos. Digamos una palabra también acerca del narcomenudeo, que tiene un enorme poder destructivo del tejido social en nuestros barrios. Es verdad que muchas personas pobres encuentran en el narcomenudeo el sustento que la sociedad les niega por medio de un trabajo dignamente remunerado. Pero también es cierto que consagran con su mal ejemplo la idea de que no vale la pena trabajar con sacrificio y dedicación. Sin moverse de su casa, con poco esfuerzo, alcanzan bienes de consumo que todos anhelan y a los cuales no tienen acceso. En nuestros barrios, ese testimonio cuestiona la tan anhelada cultura del trabajo que debemos reponer. El segundo aspecto, respecto de la persona que se droga. Ellas, los que se drogan, los dependientes, son las verdaderas víctimas de este terrible mal de nuestro tiempo, como lo definía el entonces Papa San Juan Pablo II. La falta de horizontes de sentido, que produce un malestar existencial, es lo que lleva a muchos a drogarse, o una realidad tan dura de la cual quieren evadirse o escapar. Es importante vencer la inacción cruel mientras a tantos hermanos nuestros, especialmente a los más chicos, se les va la vida. Por ello tiene que haber mensajes claros acerca de lo que impacta la droga en la salud personal. Hace pocos días miraba por televisión un recital y el artista terminaba su presentación con algo que me llamó la atención. Decía: no se droguen, no se arruinen la vida. Y fue enorme la ovación que recibió frente a este consejo por querer cuidar a sus fans. Yo pensaba, no era necesario que lo dijera, pero para él era un gesto de cariño y de cuidado hacia aquellos que habían pagado su entrada para poder participar de un show del cual habían disfrutado. Acerca de esto, el Informe Mundial sobre Drogas de Naciones Unidas del año pasado nos da un panorama realmente preocupante, así como el informe de la deuda social que ya mencionó Margarita en su presentación, acerca de este informe tan importante que la Universidad Católica ha realizado. También en este sentido es importante mencionar o especificar una palabra que expresa un contenido importante, que es la palabra del cuidado. Cuidar al otro y cuidarnos unos a otros. Me acuerdo que en su primera intervención pública, el Papa Francisco, mejor dicho, el 19 de marzo, cuando asumió como Papa, hizo una conexión de saludo con quienes estaban en la Plaza de Mayo siguiendo las alternativas de esa celebración. Y él envió un mensaje y en el centro del mensaje estaba: cuidémonos unos a otros.
cuídense los unos a los otros, ¿no? Esta manera de entender el cuidado que tenemos que tenernos es algo muy importante para superar dos tensiones dialécticas que a veces se nos presentan entre como dos paradigmas teóricos, ¿no? El abstencionismo y el reduccionismo. Mientras el primero plantea que hay que evitar el contacto con la droga, el segundo parte de la premisa que vivimos en un mundo con droga y que entonces no podemos impedir el contacto con ella. Para no quedar encerrados en esta tensión, nosotros lo que trabajamos desde nuestros centros barriales es la categoría que definimos como el cuidado, porque atraviesa a toda la sociedad, consumas drogas o no lo hagas. Frente a una postura excesivamente individualista u otro que nos sumerge en la sociedad sin personalización, nosotros buscamos este sustento antropológico que por otro lado está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde hace en su preámbulo, menciona que somos todos miembros de una misma familia humana y en su artículo primero fundamenta esta declaración en el hecho de que todos los seres humanos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. La categoría del cuidado supera la antinomia ideológica porque se centra en la persona que no es un individuo aislado, sino un ser social, un ser en relación. Por eso, hacia los adictos, lo que tenemos que buscar no es la cárcel, sino el cuidado y la ternura. Son de los nuestros, de nuestras familias. En la Argentina tenemos algunos instrumentos básicos. Uno es el de la ley que fue sancionada en este Congreso, la ley 26.586 del Programa Nacional de Educación y Prevención sobre las adicciones y el consumo indebido de drogas, donde plantea un trabajo importante a realizar en todo el sistema educativo formal y no formal. También los lineamientos básicos para la formulación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico, al cual estoy haciendo referencia, firmado el 19 de diciembre del 2013. Las políticas públicas se deben orientar de manera clara a desalentar el consumo de drogas, decía esta declaración. Y también señalaba que se requiere un abordaje integral teniendo en cuenta las características de la enfermedad y el impacto que tiene sobre el individuo y su entorno familiar. Por eso es necesario, decíamos también, dotar a las fuerzas de seguridad y a la justicia de los recursos materiales y humanos, de los equipamientos técnicos necesarios. Necesitamos una presencia del Estado que no sea ni abandónico ni sobreprotector. Lamentablemente debemos reconocer que la situación en estos años se fue agravando de modo acelerado y a veces cuando tocamos estos temas me da la sensación de que nos puede agarrar una especie de síndrome del tobogán, donde la situación se acelera en su complejidad cada vez con más fuerza y nos parece que cada vez es más difícil frenar, ¿no? Sin embargo, lo que necesitamos ante la complejidad del problema es aplicar de parte de las políticas públicas del Estado una nueva manera de entender la subsidiariedad. Necesitamos un gobierno que no se retire de la esfera social como una madre abandónica, pero que tampoco se despliegue en el territorio intentando resolver todos los temas directamente, como ocupando espacios de poder o como una madre sobreprotectora. Necesitamos que puedan acompañar las muchas iniciativas que hay en los barrios a través de las escuelas, los clubes, las capillas, las distintas organizaciones que desde el territorio
intentan acompañar cada día este flagelo y cuidar a aquellos que son más frágiles. Como conclusión, quiero leerles un párrafo de lo que fue la intervención del Papa Francisco cuando inauguraba un centro de atención de adictos en Brasil durante su visita en la Jornada Mundial de la Juventud. Decía él: «¿Cuántos mercaderes de muerte que siguen la lógica del poder y el dinero a toda costa? La plaga del narcotráfico, que favorece la violencia y siembra dolor y muerte, requiere un acto de valor de toda la sociedad. No es la liberalización del consumo de drogas, como se está discutiendo en varias partes de América Latina, lo que podrá reducir la propagación y la influencia de la dependencia química. Es preciso afrontar los problemas que están a la base de su uso, promoviendo una mayor justicia, educando a los jóvenes en los valores que construyen la vida común, acompañando a los necesitados y dando esperanza en el futuro. Todos tenemos necesidad de mirar al otro con los ojos de amor de Cristo, aprender a abrazar a aquellos que están en necesidad para expresar cercanía, afecto y amor. Ninguna lucha contra el narcotráfico será suficiente si no logramos inclusión social y oportunidad para todos de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social. Muchas gracias, diputado nacional Alejandro Grandinetti.